El día de hoy les vengo a hablar de el llamado de Dios a hacer de nuestros niños líderes. ¿Cómo ven ese título? Hace mucho o poquito que, qué bueno, hace mucho o poquito que escucharon sobre liderazgo. Yo me acuerdo que cuando yo era niña se hablaba mucho de seminarios de liderazgo que te enseñaban a ser líder, no sé. Y ahorita ya no los oigo. No sé si porque ya no estoy en la escuela, no lo sé. Pero yo me acuerdo que antes era mucho más común hablar de liderazgo que ahora. Pero lo que vengo, la enseñanza de hoy me llamó mucho la atención y pues la quiero compartir. Nosotros como mamás estamos llamados por Dios a ser líderes en nuestro hogar porque tenemos niños que nos están siguiendo los pasos. Entonces, nosotros como mamás somos las que en este momento estamos liderando. No estoy diciendo que arriba de nuestro esposo sabemos el orden, sino en el sentido que nos quedamos con ellos y están aprendiendo de nosotros todo el día y nosotros somos los que les vamos a enseñar las bases. Pero la educación moderna fue diseñada para capacitar a los jóvenes a no ser líderes, de modo que las élites pudieran mantener el poder para sí mismos sin ser desafiados por una ciudadanía bien educada. ¿Sale? Ahora, nos vamos a remontar a la Reforma, cuando se da el boom de la lectura de las escrituras. Todas las personas comienzan a enseñarse a leer y escribir, porque ellos tenían y sentían la necesidad de poder leer ellos mismos las escrituras. Entonces, la tierra medieval se comienza a alfabetizar y los padres comienzan a enseñar a sus hijos. Y se da una revolución de alfabetismo en tierras donde no se sabía leer ni escribir. ¿Cuál era la motivación que movía a los padres a enseñarles a leer y escribir? No era que fueran médicos, doctores, presidentes, era que ellos mismos pudieran leer sus propias Biblias. También la reforma movió a que se tradujera la Biblia en varios idiomas, poniendo como base la estructura del idioma. ¿Sabían eso? Cuando Lutero traduce al alemán la Biblia, fue las primeras bases del alemán que se escribían como para tener una correcta gramática en la oración. Lo mismo hizo Calvino con el francés. Fueron pioneros del idioma escrito del que se hablaba, ¿no? Esto se va heredando de padres a hijos y no solo esto. Cuando los cristianos enseñaban a sus hijos a leer y escribir, también les enseñaban a meditar, a conversar correctamente, déjenme aquí lo anoté, a comunicarse de manera efectiva, a hablar bien y a escribir bien. Enseñaron a pensar en filosofía, a comprender la historia y a evaluar leyes e ideas de acuerdo a la Biblia. Todo esto se da solamente por ser alfabetización de sus hijos, por mandarlo así, ¿ok? En la actualidad vemos en el sistema escolar que, por ejemplo, aquí en México, ya se los he contado muchas veces, está la ley de que no puedes detener a un niño en ningún grado aunque no sepa leer y escribir. Tú lo tienes que seguir pasando, y así puede terminar su primaria y secundaria sin saber leer y escribir. Y entonces a esto encontré a una mamá se llama Mamá Bibliófila, me encanta su blog, y ella dice que nos hacen analfabetas funcionales. ¿Qué es un analfabeta funcional? A ver si les checa y conocen a alguien así, ¿no? Escribe textos breves y sabe leerlos. ¿Qué les parece el WhatsApp? ¿No es eso el WhatsApp? Textos breves. Toman notas sencillas. Tienen errores ortográficos. Comunican ideas básicas. No se saben expresar. Tienen un vocabulario limitado. Tienen vicios de lenguaje y pronunciación. Aquí se usa mucho el aiga, se usa mucho el edad, que son mala pronunciación de las palabras. Tienen muletillas como el o sea, este, eh, y le dije, y me dijo, y le dije, ¿sí? O sea, no pueden tener una conversación sin las muletillas que le ayudan a ellos seguir pensando
y tienen dificultad para deletrear palabras. Estos son los analfabetas funcionales. ¿No se han fijado que ahora hasta todas las máquinas te hacen todo más sencillo? Yo recuerdo cuando yo era niña, iba al súper, cada cajera tenía que teclear la cantidad exacta de las cosas que comprabas. Si comprabas un atún, ella tenía que poner 7.50 y así, ¿no? Y ahora nada más pasan el tip, tip, ni siquiera tienen que pensar en el cambio. La máquina les dice cuánto cambio les tiene que dar. Muchas veces cuando yo entré, yo fui cajera de banco hace ya algunos años. Nosotros manejábamos claves, teníamos que aprendernos como unas 100 claves para, si tú recibías efectivo, era una 1001, todavía me la sé. Tecleabas 1001 y la máquina te decía, estás recibiendo efectivo. Si recibías un cheque, era una 1003, y entonces la máquina sabía que estabas recibiendo un cheque o que lo ibas a pagar, etcétera. Entonces te hacían, ahora no, ahora ya todo es de touch. Cuando yo salí de cajas y me fui a otra área y regresaba a sucursal, yo veía que ya ellos nada más decían efectivo, pagar un cheque. O sea, ya ni siquiera ellas tenían que memorizar nada, nada. Entonces, todo el mundo te está haciendo más analfabeta, aunque sabes leer y escribir. Ahora, ¿dónde nace esto? Fíjense bien. Andrew Bell fue un inglés que fue a la India y él se dio cuenta que la India gobernaban unos pocos porque no les daban educación al resto y que así los podían gobernar porque ellos mismos no sabían defenderse, no podían pensar por sí mismos y solo les enseñaban algo tan básico como leer señales como de tránsito, ¿no? Pequeñas frases como vota por, camino cerrado, etcétera. O sea, era lo básico y así los mantenían y las castas, la élite, podía seguir gobernando. Este señor se alucina con eso y llega a Inglaterra y lo empieza a implementar. Y de Inglaterra se brinca a Estados Unidos y ya saben que nosotros somos la copia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces todo baja y ya estamos en la misma frecuencia. Los nuevos pensadores de la educación moderna se ubican el nombre de John Dewey, es el padre del humanismo. Él tiene un libro, no me acuerdo su nombre, se los debo, pero muy perverso, donde él decía que enseñarles a leer y escribir muy bien, para esto él es ateo, ¿verdad? Pues es humanista. Él iba en contra del cristianismo y él se da cuenta que no puede manejar la nación. Estados Unidos, este hombre es, John Dewey es americano, entonces él dice que tenían que rebajarles la forma de saber leer y escribir a los niños para que fueran cada vez menos pensantes y más llevados por la ola. Pero dice muy sabiamente, pero perversamente, no lo hagas de un jalón, sino lo tienes que hacer gradualmente. No sé si ustedes se han fijado que sus mamás saben más con haber estudiado menos. No sé si han llegado a esa conclusión, que sus papás saben más y estudiaron menos que ustedes. Y luego hablabas con tu abuelo y también sabía más que tu mamá y tu papá y estudió mucho menos. O sea, así como que se va rebajando, se va rebajando, se va. Entonces lo podemos ver por generaciones, porque yo me acuerdo cuando yo iba a la prepa, mi mamá se enojaba, yo me enojaba con mi mamá. Sí. Mi mamá decía, ¿te están enseñando eso? Yo lo vi en sexto de primaria. Y yo le decía, ay, no es cierto, sí, hija, a mí eso me lo enseñaron en la primaria. Yo lo estaba viendo en primero de prepa. Y yo no lo podía creer, yo le decía, ay, mamá, no es cierto, lo has de haber leído por ahí o no sé. Pero ahora me di cuenta que es verdad. Entonces, esto era lo que decía este señor. John Dewey iba en contra de la revolución alfabeta que hicieron los reformadores y los primeros cristianos al enseñar a leer a todos, para que todos tuvieran, exacto, Anto, y eran menos horas, sí. Y él dijo, no, 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 vamos a ir haciéndolos gradualmente analfabetas funcionales, ¿no? Que sí sepan distinguir oraciones, que sepan dirigirse en el mundo, pero que ya no piensen por sí mismos. Y que ante cualquier injusticia, pues ellos digan, ¿y yo qué puedo hacer? Y no se levanten la voz y no sean valientes. Y eso fue lo que... Entonces él utilizó las escuelas para ir haciendo esto.
y lo ha logrado. Entonces ahorita tú le hablas a alguien de liderazgo y fue lo que dijo Anto. No, pues es que aquí, ¿qué tal la tolerancia, no? Ya es una virtud. Nadie se mete con nadie. Cada quien vive su vida como quiere y hay que ser tolerantes. O sea, ¿por qué quieres imponerles algo? Etcétera. Eh, ok, ¿cómo logró esto el método educativo moderno? Es algo tan sencillo que yo dije, ¿es en serio? Por eso nunca lo notamos, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo logra? Quitando la enseñanza, el método de lectura fonético. Les enseñaban el gato, la palabra gato abajo, y entonces el niño, en lugar de saber g, a, t, o, gato, él veía el dibujito y entonces abajo, entre que más o menos leía gato y ya sabía identificar la palabra, pero nunca las letras, él ya sabía leer gato. ¿Se han fijado que a veces dicen, es que leo y no entiendo? Porque el modo fonético no lo hicieron correctamente con esa persona. Aquí yo creo que no hemos llegado a tanto, que no sepamos leer fonéticamente, pero en Estados Unidos ya se está viviendo. Cuando fue la revolución, no, la independencia de los Estados Unidos, que había poca gente, el 1 de cada 1000 habitantes no sabía leer, solo uno. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el 4% de los jóvenes que iban a la guerra no sabía leer. Y los papás ya estaban así como de cabellos, jalándose los cabellos. ¿Cómo que no sabe leer? Pero 10 años después, para la guerra de Corea, el 19% no sabía leer, pero no estoy diciendo que no sepa leer, sino que ya eran analfabetas funcionales, no entendían, solo seguían órdenes, no pensaban si esa orden estaba correcta o no, simplemente eran analfabetas funcionales. ¿Cómo nosotros regresamos? Ahora, no, esperen. Cada padre y madre en la antigüedad enseñaban a leer a sus hijos sin dibujos. La Biblia así está. Entonces ellos enseñaban con la Biblia. La Biblia no tiene dibujos. Les enseñaban a pensar, a meditar y a poner en práctica. Hoy en día vivimos en un mundo donde fuimos educados para no hacer nada contra los malos y aceptar humildemente el gobierno civil que nos imparten. Porque, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? El liderazgo y la educación clásica. En la antigüedad, la educación clásica, ¿se recuerdan que es la única educación que había? ¿Se acuerdan por qué se le llama clásica? Porque algo nuevo estaba por llegar o estaba viéndose, y esa es la educación progre o modernista que ahora vivimos. Entonces a la educación, que era solo educación, ahora se le llama educación clásica. En la educación clásica se le llevaba al niño a leer correctamente y a pensar correctamente con los métodos que aquí ya hemos nosotros platicado. El de la lectura en voz alta, el de la narración o interpretación oral, el llevar la gramática, el hacer resúmenes, el de memorización. Con esto y la lectura, yo hago mucho énfasis en la lectura en voz alta, los niños comienzan a despejar, a hacer preguntas. Recuerden que... se me fue la idea por estar leyendo aquí. Recuerden que los libros nos abren a sus ideas, nos plantan ideas, por eso debemos encontrar los buenos o mejores libros que tengamos a nuestra disposición. No podemos estar listos para leer cualquier libro. No, tenemos que saber elegir correctamente. Ahora, como mamás líderes, Dios nos llama a gobernarnos a nosotras mismas, según Gálatas 5:23, cuando habla del fruto del Espíritu y de tener dominio propio, ¿verdad? También nos llama a guiar a nuestros hijos en Efesios 6:1 y en Proverbios 1 del 8 al 9. Pero también la Biblia llama a los hombres a desear ser pastores. Un pastor es un líder o un diácono con autoridad en iglesias locales, según 1 Timoteo 3:10. Y Dios nos ordena a elegir gobiernos civiles justos, hombres que teman a Dios, según Éxodo 18:21. El plan de Dios para cada niño es hacer de él un líder. ¿Se acuerdan mucho cuando Katie tenía el club que ella nos decía, estamos criando los líderes del futuro? Estamos criando a los líderes del futuro. Y a veces nosotros no nos las creemos, pero es la realidad. Queremos que nuestros hijos impacten en su cultura. Y quizás muchos de nuestros hijos sean pastores
o quizás sean científicos, o quizás sean abogados, o lo que Dios les lleve a hacer, pero ¿qué queremos hacer? Que nuestros hijos piensen por sí mismos. Entonces, ¿cómo logramos esto? Siempre vamos a caer en la misma de los líderes son lectores y son buenos lectores, comenzando por nosotras mismas. Cuando leemos libros, las ideas, aprendemos grandes ideas y nos estimulan a pensar. La Biblia nos insta a buscar la sabiduría como tesoro escondido para encontrar entendimiento. No podemos dejarnos, o sea, nosotros debemos de leer y leer mucho, y leer primeramente la Biblia. Y si tú dices, solo tengo 15 minutos al día para leer, lee tu Biblia y lee otro libro. Me encontré un blog de un grupo de mujeres que ellas al año escogen 5 libros de diferentes temas. Por ejemplo, pueden escoger una biografía, un libro de novela, un libro que te enseñe algo, como llevar buenos hábitos, organizar algo, ¿no? Un libro de cocina, pero 5 libros. Y cada día leen un poco de, o sea, un libro por día leen un poco, no todos los días un poco de cada libro, no, 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 sino a la semana van avanzando de cada libro, porque dicen que si tú lees un poco de cada libro, ay, perdón, no leí la pregunta, si tú lees un poco de cada libro, te puede llevar a que medites mejor lo que leíste de ese libro ese día, ¿sale? Por ejemplo, si hoy te toca la biografía, pues lees su llamado a ese lugar, ¿no? Entonces, ya cierras eso, es poquito, 10 minutos leíste, si se acabó el capítulo, qué bueno, y si no. Pero ellas así dice que tienes como un ramillete de libros, de flores, que es cada libro, de muchos temas y te ayudan a meditar mejor. Acuérdense que para ser buenos líderes nosotros tenemos que autoeducarnos. Ahora la pregunta, y esta la voy a dejar abierta, la pregunta es, ¿sabemos leer un libro? ¿Sabemos exprimir el libro que estamos leyendo? Porque a veces lo leemos así de pasada y ya me lo acabé. Listo, ya leí un libro y ya puedo palomear. Mi reto son 200 libros al año y ya llevo el primero. Pero luego te preguntan, oye, ¿de qué se trataba este libro? Ah, ya no me acuerdo. Ok, ¿se acuerdan que hablamos del Florigarium? Era como un libro donde anotabas las mejores frases, donde anotabas algún pensamiento, alguna meditación. Cuando les dimos escolé, hablamos de llevar el Florigarium. ¿Se acuerdan de que si estás leyendo se te viene una idea, algo que quieras hacer, parte de una oración, lo que tú quisieras, ponerlo, eso? Ok, ahora vamos a hablar de los puritanos. Los puritanos llevaban un Florigarium o llamado Commonplace Book. Y en este libro ellos ponían lo que habían, lo que habían entendido del libro que leyeron, ¿sale? Y era como ellos mismos forzarse a resumir lo que ellos leyeron para tenerlo siempre en cuenta. Una vez le preguntaron a un puritano que si se estuviera incendiando su casa, ¿qué es lo que salvaría? Y él dijo que él, sus cuadernos es lo que salvaría, porque ahí llevaba ya todo el conocimiento resumido. Él ya no se llevaba sus libros, se llevaba sus libretas. Les recomiendo leer el libro Cómo leer un libro de Mortimer Adler. Este libro les va a ayudar mucho porque da cuatro formas de leer un libro. Y es lo que en este año yo quiero aprender. O sea, realmente cómo exprimo un libro difícil, un libro fácil y un libro que me encante, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita las editoriales? Como la gente ya no lee, resumen las buenas historias como Orgullo y Prejuicio y se les llama, para que tengan cuidado cuando compren un libro. ¿Cómo decía? Con resumen gráfico, algo así. Una adaptación, resumen gráfico quiere decir que te dan lo más importante y te quitan el polvo, que es, por ejemplo, cómo te describen el ambiente. Llegó y en la habitación estaba pintada de rosa y tenía un florero. Borran todo eso y nada más llegó y empieza a hablar. Entonces, como ya no leen las obras clásicas
porque pues ya son derechos abiertos y cada quien puede hacer lo que quiera. Entonces, cuando compren un libro, chéquense bien que no digan nada de eso, ni resumen, ni adaptación, ni nuevo lenguaje, porque también les cambian el lenguaje. O sea, ya ahorita está que de verdad ya son tesoros. Mi hijo dice, mamá, pues ya tener libros es un tesoro, sí, hijo, porque ya cada vez están moviendo todo. Entonces, somos llamadas a ser líderes y a autoeducarnos a nosotras, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que autoeducar. La educación clásica la hemos perdido. Me gustó mucho de un autor que leí que decía, estamos naufragando. La educación clásica es un barco que se estrelló, que lo estrellaron la educación moderna, y todos seguimos flotando en pedazos de esa madera, ¿no? O sea, tenemos un poco en nuestra enseñanza de educación clásica, pero ya no es la educación clásica como era. Pero seguimos, entonces la podemos reconstruir. Nosotros debemos reconstruir una educación clásica porque nos va a costar, sí, a mí sí me está costando, porque yo no tuve esa educación. O sea, me estoy autoeducando para poder darles algo diferente a mis hijos. Entonces, la educación tradicional, si se fijan, ya no deja pensar a los niños, ya les da la pregunta, la respuesta nada más tienen que hacer así, así, y la escriben. Ya no hay nada que ellos tengan que usar su cerebro de más, es copiar y pegar, copiar y pegar. Y muchos libros tradicionales, más bien los libros tradicionales así son. A lo mucho te piden un resumen, que hagas una historia de lo que leíste, algo muy light, pero nosotros tenemos que autoeducarnos para dar una educación diferente a nuestros hijos. Y creo que todo comienza sabiendo leer y leer bien. Cuando saqué este tema, hablaban de los problemas de aprendizaje que existen. La dislexia, el hiperactividad, el no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y decía que hace 100 años eso no existía. Nadie era disléxico porque la forma que le enseñaban a leer era fonéticamente. Les enseñas primero el abecedario, todo es a blanco y negro, sin dibujos, y les enseñas el abecedario fonéticamente, no A, B, C, no cómo se llama la letra, sino el sonido que hace. A, B, V, E, F, ¿sí? Y después lo van uniendo con las vocales. Entonces, sí, lo primero que enseñas muy bien es la vocal y a que la miren A, E, y después te vas a lo demás. Pero es un libro que recomiendan porque es muy sencillo, avanza rápido y es porque primero les enseñaste el sonido de las vocales. Esto es lo que se usaba antes para aprender a leer y escribir. Y ahora, como les enseñas el dibujo y la palabra, y como ellos no saben cómo ordenarlo, sino que tratan como les da la dislexia. Tengo una esposa de un amigo que se metió a leer, ¿han visto esos cursos que lee tantas hojas en 30 segundos? Se hizo disléxica por eso, porque les enseñan a visualizar la palabra, memorizarla, y ella es química y empezaba a mover los números y tuvo que dejarlo porque pues ya no le daba. Entonces ella se dio cuenta que ese método, que era como de fijar la mirada y luego ver a su alrededor y no sé cuántos ejercicios les ponen de lectura así, él la empezó a hacer disléxica a ella. Entonces ella lo dejó por lo mismo, por el tratar de leer rápido, tu cerebro nada más capta como una sombra de la palabra, pero no la puede transformar y entonces comienzas a voltear las letras porque nunca quedó en tu cerebro grabado correctamente. Entonces, si regresas a la base o conoces a alguien que es que todavía no lee, es hacerlo fonéticamente, que se aprenda cómo suena esa letra y va a poder leer. Hay de hecho un testimonio de una mamá con un hijo con síndrome de Down y que no podía leer y no podía leer y su hijo se frustraba y que conoció este método, se lo da y en 10 semanas el niño ya leía y leía muy bien.